La ciencia al plato. La columna de Luis Alberto Panizolo. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Sergio. Me acordé de vos porque ayer hice unos rondini de espinaca con ricota, gratinados, pero los serví sobre un lecho de una salsa de hummus con aceitunas. ¡Oh! ¡Qué combinación! Pero todo mediterráneo. Todo mediterráneo. Es así. Muy bien. Nos podríamos preguntar también si el varón del tango llegó alguna vez a probar hummus o no. Ah, bueno, Difícil. Difícil lo dice, ¿no? La cosa, creo que es difícil. Pero una de esas nos sorprende y tenía algunos amigos que se lo podían haber servido. Pero la probabilidad me parece que es baja. Muy bien. Bueno, continuemos. O sea, que vamos a continuar con Cleopatra, el hummus. sí. Y dirán, ahora quiso trabajar menos y sigue con lo mismo, pero les puedo decir, y créanme, que he trabajado más y también he aprendido mucho. Y hoy seguiríamos con otra parte de los ingredientes de eso que se pudo haber comido César, ¿no? Porque Antonio y Cleopatra dialogaban sobre la falta de sensibilidad gastronómica de César y que era capaz de comerse como una pasta de garbanzos y sésamo con vinagre y ajo, y eso con pan lo conformaba. Y entonces vamos a ver ahora otro de los ingredientes importantes, que es el sésamo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para ver si había un anacronismo, ya habíamos visto que el sésamo se consumía en Egipto porque lo encontraron restos en la tumba de Tutankamón. Pero también, como la pasta esa de sésamo es el tahini, Sí. y también el tahini, según algunas crónicas, ya en el siglo III antes de Cristo, era parte de la cocina egipcia. Así que, bueno, por ese lado, bien podría ser que César se podría haber comido esa pasta. No sé si exactamente idéntica, pero bueno, algo parecido, ¿no? Y el tahini, el vocablo tahini, ¿no? Sí. Es de origen árabe, pero proviene sobre todo de la pronunciación árabe, pero que es de la región del Levante, ¿no? Que es tajina. Entonces también se lo conoce como tajina, tahini, ¿no? Y eso en árabe lo que significa es molido, ¿no? Como Molido. se prepara a partir de semillas de sésamo molidas, hechas una pasta, y que en general han sido tostadas. Entonces veamos ahora algunas características del tahini, ¿no? Entonces, como ya vimos, es una pasta que se obtiene moliendo semillas, en general descascaradas y tostadas. Y tiene un alto contenido de aceite, esa pasta. Un 60% más o menos de aceite, entre un 25 y un 27% de proteína, 2 y algo de fibra alimentaria, que podría ser celulosa, hemicelulosa, pectina, un 3% de minerales y de agua menos del 1%. Muy poquito de agua. Y entonces, esa tajina anhidra, o sea, anhidra quiero decir sin agua, es esencialmente una dispersión de sólidos, principalmente proteínas, en aceite. Más bien como una suspensión, les diría, porque son unas proteínas que tampoco no son muy solubles en el aceite. Más bien son proteínas que están agregadas entre sí y suspendidas en esa masa de aceite. Pero el tahini, cuando se va a utilizar, o se sirve como aperitivo, o como aderezo, o como ingrediente del hummus,
se hidrata, se mezcla con agua, entre 1 y 2 veces más la masa de pasta que se tiene con agua. Y ahí lo que se logra es una emulsión. Entonces, una emulsión, los científicos le llamamos emulsión cuando tenemos una mezcla de aceite en agua y tienen esta estructura, gotas de aceite rodeadas de agua. Porque en realidad el aceite y el agua no se llevan, no se mezclan, se separan, pero ahí con algunas sustancias que actúan como mediadoras y se ubican en la interfase, permiten estabilizar esas gotas de aceite y que permanezcan rodeadas de moléculas de agua. Ujú. Y en este caso, los que van a cumplir esa función son las proteínas. Pero lo interesante es que, según la cantidad de agua que se incorpore a la pasta de sésamo, al tahini, Sí, cambia su estructura y también su fluidez. seguro. Entonces, si le empezamos a agregar agua poco a poco, lo que pasaría es lo siguiente. Si es más o menos hasta al final nos queda un 18% de agua, 17-18% de agua, ahí lo que hay es las proteínas comienzan a hidratarse, pero la fase continua sigue siendo el aceite. La fase continua sigue siendo el aceite. ¿Y si le ponemos Luego más se agua? sigue agregando agua. Sí, Sergio, ¿me querías comentar algo? No, ¿y si le ponemos más agua, por ejemplo? Sí, que si le vamos agregando más agua, ahí miren lo que ocurre. Se separa en 2 fases. Por un lado, nos va a quedar el aceite de sésamo con algunas gotas de agua y con una pequeña cantidad de sólido. Y por otro lado, toda una masa muy pegajosa de sólidos hidratados, en general proteínas que están hidratadas, y en la que quedó atrapada un poco de aceite. Pero se separa. Entonces fíjense que eso eso no es funcional. Y eso es más o menos hasta que se le agrega 0,5 volúmenes de agua con respecto a un volumen de la mezcla original de tahini. Pero cuando superamos esa cantidad de agua, le incorporamos más agua, ahí sí hay suficiente agua libre para que se forme la emulsión. Y la fase continua ahora es el agua. Y el aceite queda formando gotas rodeadas de agua, y en el límite entre el aceite y el agua se ubican proteínas, y que es lo que permiten que eso se mantenga por lo menos estable en el tiempo. En el tiempo se mantiene estable. Y entonces eso es lo que termina ocurriendo. Porque además la masa esa pegajosa es muy difícil de extender. Entonces con esa masa pegajosa que quedó, conseguir que sea un aderezo o usarlo para untar o preparar no sería viable. Pero con más agua sí, ahí ya esa pasta fluye, y ocurre lo siguiente, que cuanto más agua se le agrega, la resistencia a fluir disminuye. Entonces es algo mucho más fluido. Y la razón de eso es que las gotas de aceite están más separadas unas entre sí, ¿no? Porque hay mayor cantidad de agua, si se mantiene fija la cantidad de aceite y las gotas de aceite. Entonces, cuando esas gotas le hacemos un esfuerzo, ¿no? O sea, lo vemos como macro. Ponemos esa pasta y la queremos untar sobre algo, le hacemos un esfuerzo. Microscópicamente, ¿qué ocurre? Las gotas se empiezan a deslizar. Cuanto menos densidad de gotas haya, ahí va a haber menos interferencia entre unas y otras. Es como si en una avenida estén circulando vehículos. Si hay muchos vehículos, el tránsito va a estar muy congestionado. Si hay menos vehículos, la circulación va a ser mucho más fácil. A nivel microscópico lo podríamos ver de una manera similar.
Y entonces ahora bien la cuestión sería cómo mezclar a estas, el agua, cómo incorporársela. Lo podemos hacer a mano o con una batidora. Si lo hacemos a mano, como la energía es menor, Sí. se van a formar gotas más grandes y entonces, para que ocurran estos cambios, la cantidad de agua sería un poco menor para que ya empezara a formarse la emulsión. Pero el tamaño de las gotas sería más grande. Si lo hago con una batidora, lo que voy a lograr son gotas mucho más pequeñas y voy a precisar entonces también, pero un poco más de agua. Ahora, estas proporciones que yo dije corresponden a uno de los trabajos de investigación que estuve leyendo y revisando. La cantidad exacta va a depender de cada pasta de tahini sin agua que yo tenga. Es decir, porque también va a depender de la proporción de aceite y de proteínas que haya. Y eso va a variar entre un lote y otro, va a depender de las semillas originales con las que se hizo y demás. Pero más o menos por ahí va a estar las proporciones, para poder lograr tener una pasta que pueda ser funcional, ¿no? Como la que Seguro. tú utilizaste para hacer como el lecho del plato que te Exacto. preparaste Ujú. ayer en la noche, supongo. Sí, en la noche. Y en los países de Medio Oriente, ¿cómo se consume la tejina esta que tú describís? Bueno, se puede consumir, o sea, como ingrediente del hummus, eso es, pero también en otros alimentos, también se puede preparar un dulce que se conoce como halva, que sería mezclar la pasta de tahini anhidra, pero por ejemplo con miel o con algún jarabe que puede ser de sacarosa o de glucosa. Eso realmente nunca lo he probado. No sé si ustedes han tenido oportunidad de probar ese dulce, que al parecer tiene como el aspecto de un turrón, Sí. pero pero yo solo tengo información teórica de este dulce. O si no, se puede preparar como un aderezo, ¿no? O sea, Sí. ponerle mucha más cantidad de agua y entonces eso que sea mucho más fluido y quizás a utilizarlo de una manera similar como uno podría estar utilizando una mayonesa, una salsa mayonesa, Exacto. por ejemplo. Sí. Bien. Está bien. Ujú. Ahora, bien. una cosa interesante es que el tahini o la tajina, como tiene mucho aceite, puede tener oxidación de ese aceite. Y entonces eso llevaría a que se desarrollaran aromas y sabores desagradables. O sea que hubiera rancidez, Seguro. ¿no? Ustedes, no sé si han tenido experiencia a veces con un aceite un poco envejecido. Sí, se que pone después rancio, huele seguro. muy mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, cuando se hacen esas pastas, va a depender del proceso, de cómo se haga la pasta en la estabilidad. Entonces, si se hace a partir de semillas crudas, son mucho más estables. Y si se hacen las que son hechas tostadas, esas tienen una estabilidad intermedia. Y las que se hubieran hecho con el microondas, esas sí, son las que son más inestables. Entonces, pero en general la pasta de la tajina es bastante estable al fenómeno de la oxidación del aceite. Y eso es porque tiene unos componentes naturales que se conocen con estos nombres. Fíjense, sesamina, sesamolina, sesamol, sesaminol. Ven que los científicos usaron todo como base de los nombres de sustancias, sésamo, ¿no? No fueron muy originales en ese sentido, ¿verdad? Pero también tienen alfa-tocoferol, que no es más que la vitamina E, o una de las sustancias que puede tener la actividad de vitamina E. Y son todos antioxidantes. Y eso hace que entonces, yo no digo que la tajina sea sumamente estable, que no se vaya a enranciar, pero eso hace que sea bastante estable. Comparado con otros productos, otros alimentos que tienen aceites, es mucho más estable. Y es gracias a esos componentes que hay. Ahora, venimos a una parte interesante de utilizar el tahini, es también por los aromas y los sabores. Y la cuestión es que en su utilización
va a depender del proceso. Entonces, tú, Sergio, me habías dicho la vez pasada Sí. que preferías hacerlo tostado. Sí, Pero hay quienes lo hacen, he visto, de forma Sí. cruda. Ahí el sabor como que es más amargo, pero sobre gusto. no hay nada ¿no? escrito. Pero también se puede hacer transformándola a las semillas en microondas o en cocción al vapor. Pero, por lo menos en los trabajos que yo vi, que comparaban con consumidores, las que se prefieren más son las tostadas, porque el aroma es mucho más intenso y además es el más aceptado. Ahora, lo interesante es ver que, más allá de que se haga una tostadura, va a importar la temperatura a la que se haga. Y entonces, dependiendo de la temperatura, si bien se forman como unos 56 compuestos que son volátiles, o sea, que pueden llegar hasta nuestras terminaciones nerviosas olfativas, no todas tienen por qué tener un efecto, es decir, que puedan estimular nuestras terminaciones nerviosas. El hecho de que sean volátiles no quiere decir que los estimulen, pero muchas de esas sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense lo siguiente, habíamos visto que la tejina hecha a partir de semillas crudas era la más estable, pero ¿qué es lo que pasa? El aroma es mucho más agradable, mucho más agradable con las tostadas. que están hechas tostadas. Entonces uno a veces tendrá que elegir entre la estabilidad o el placer, ¿verdad? Y entonces, bueno, Haces menor cantidad y disfrutas más. y claro, ahí está. Pero bueno, cada uno elige Seguro. como puede, como quiere. Pero dentro de las temperaturas se hicieron estudios que iban desde 140 a 190, se estudió, en este estudio que yo le estoy relatando ahora. Y se vio que a 180 era donde se lograba la mejor respuesta. Porque ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo de la temperatura, va a ser la cantidad, pero también el perfil de las sustancias que se están formando. Y no es lo mismo. Es decir, ¿cuál es el origen de estas sustancias? Yo le diría, hoy no se los voy a contar, pero en breve sí, porque quizás tenga reservada otra historia que a los uruguayos nos puede resultar mucho más interesante entender cómo se forman estos aromas en general cuando se tuesta. Bien. Ahora, la cuestión una también podría pensarse, ¿dónde tostar? No sé si tú lo Sergio, le pregunta a Sergio, o a Ana María también, porque una de esas Sí. Dale. ella prepare, porque con su apellido también bien puede ser que trabajara Pero el sésamo como los dioses, ¿no? seguro. Por Pero favor. tenés razón. Porque he visto que algunos cuando la preparan y ellos mismos la tuestan, lo quieren hacer todo el principio, lo hacen en la sartén. Pero Sí, también se puede hacer en el horno. Entonces, la cuestión Puede es hacer en dónde el es horno. mejor hacerlo. se puede hacer ¿En el en... horno o la sartén? Yo Sí. le diría, es mejor en el horno Es mucho. solo por esta razón. Sí. Porque puedo controlar la temperatura. Y hasta puedo Exactamente. puedo poner el horno a 180, lo puedo poner a 190, a 200, o sea, a la temperatura que quiera. Y ahí tengo, cuando está en la sartén, y yo por lo menos no sabría bien a qué temperatura está. Y entonces es eso. Pero mi cabecita no funciona más con tener las variables controladas. Exactamente. Pero es mi cabecita también. Pero es mejor el horno, es mucho mejor el horno. Listo, pero creo que sobre eso, es sobre todo por eso, porque puedo establecer una temperatura. Y como dependiendo de la temperatura va a variar el perfil de los aromas y de los sabores, cada uno ahí podría elegir cuál es el perfil Que quiere, exacto. que prefiere. Ujú. Ahora, miren qué interesante. El tostar también tiene otro efecto beneficioso, que es lo siguiente, que durante el tostado, a partir de la sesamolina, se produce una gran cantidad de sesamol, que es uno de los antioxidantes. Entonces, durante el tostado, lo que voy a estar logrando también es una mayor estabilidad a la Seguro. oxidación. Ujú. O sea, tendría otra razón, además, la de la sensorial, lograr un mayor estabilidad. ¿Le habremos despertado a la gente las ganas de ponerse a hacer hummus? ¿Qué te parece? Y bueno, espero que sí. Me parece que le dimos todas las posibilidades. Además, le describiste maravillosamente bien cómo se comporta la materia prima.
y al saber cómo se comporta la materia prima, pueden hasta elegir la variedad de técnicas a aplicar para tener un producto que le dé satisfacción, pero que además sea propio de ellos, ¿no? Este es mi estilo. Claro, sí, sin duda. Yo no soy tan laborioso en la cocina y a veces termino comprando el tahini, la pasta, no hidratada. No, sí. Por esta razón, lo último que les comento, es que podría ser vehículos de la salmonela. Con esto no estoy diciendo que el tahini nos vaya a provocar siempre salmonelosis. No quiero asustar a señora de gran edad, ¿no? Por no llamarla vieja. Pero ha ocurrido casos, y eso que va a depender de la disponibilidad de agua que tengan la salmonela para crecer. Uh-huh. Y entonces por eso es mejor hacer la hidratación del tahini previo a su uso inmediato, no tenerlo hidratado durante mucho tiempo. Entonces esa sería una razón para no, ni siquiera para comercializarlo hidratado. Bueno. Y yo creo que esa debe ser una de las razones por la cual se comercializa la pasta, que luego para utilizarla sea necesario hidratarla, no ya venderla hidratada, ¿no? Eso lo explicaría. Luis Alberto Panizzolo, nos vamos a encontrar el próximo viernes, ¿qué te parece? Muy bien, entonces, solo para el final, la dedicatoria de siempre. Esta vez es para Patricia Ortiz, profesora de química de una escuela de UTU de hotelería y gastronomía. Y hasta el próximo mes de agosto, Ana María y Sergio. Nos vemos en agosto.